El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá significaba para el gobierno de Salinas de Gortari un verdadero logro, pero no todos opinaban lo mismo. En Chiapas, el subcomandante Marcos, junto a sus hombres, se rebelaron manifestándose en contra de las políticas neoliberales del gobierno, entre otros reclamos. Pocos meses más tarde, lejos de la selva, pero muy cerca del poder, el asesinato del candidato presidencial por el PRI, Luis Donaldo Colosio, sacudió a la nación. Los mercados financieros comenzaron a alarmarse y lenta, pero persistentemente, se inició la fuga de capitales. En medio de una crisis política y económica que se agudizaba día a día, se realizaron las elecciones presidenciales. Colosio, por el PRI, por México. Y el candidato que quedó, que era un candidato que todos considerábamos muy mediocre, resulta también muy penoso, pero con la suficiente astucia como para mantenerse, engañar y moverse en una plena incondicionalidad con el Fondo Monetario Internacional, con el gobierno norteamericano y con el Banco Mundial. Pero los resultados de las elecciones no calmaron al mercado y la fuga de capitales se incrementó. Salinas de Gortari entregó la presidencia justo antes de la debacle y el flamante mandatario Ernesto Zedillo, a pocos días de asumir, anunció la devaluación de la moneda. Otra vez, la crisis caía sobre México. Comenzaba el efecto tequila. Ahí la crisis era de tal magnitud y se necesitaba la rapidez que el presidente norteamericano William Clinton decidió jugarse políticamente una parte de su capital y sin autorización del Congreso logra un paquete de ayuda a México para que México siga pagando su deuda y sus compromisos. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, decidió echar mano a recursos extraordinarios de la Casa Blanca y los puso a disposición del Estado vecino. Sin embargo, lo que pareció un buen gesto del gobierno norteamericano, algunos lo interpretaron como un nuevo paso del supuesto plan para dominar a México. Y lo llamaron el rescate mexicano. Naturalmente, Gore, que era el vicepresidente Al Gore, presumió públicamente de que esa transferencia de recursos a México para ese rescate era un gran negocio para Estados Unidos. Y lo explicaba. Los intereses. Estados Unidos gana tanto por los intereses de esos dineros que les prestamos a México para salir de su crisis. Desde luego, México no salió de su crisis. Sin embargo, la mayor ganancia que obtuvo el poder financiero internacional tras la crisis fue el control de la riqueza más valorada por el poder económico: el petróleo. El préstamo que facilitó Estados Unidos exigía como aval las ganancias que generaba el petróleo mexicano. México no va a recibir las divisas del petróleo que exporta de más de 1 millón de barriles diarios directamente, sino van a quedar depositadas en un banco del exterior para que Estados Unidos tenga ahí con lo que se va a cobrar, y se lo cobra, y México se lo paga. A partir de ese momento queda ya sellado el destino, si es que no lo estaba desde sus orígenes, sellado el destino del país en lo que tiene que ver con Estados Unidos. Es la sujeción, no importa de qué manera tan brutal esté operando a favor de los norteamericanos el Tratado de Libre Comercio, no importan las exigencias, no importan las demandas de sujeción, no importan los intentos de convertir a México, aparte de México, en un basurero tóxico. Nada de eso importa porque la dependencia es absoluta. En los años siguientes, México continuó enfrentando la crisis del efecto tequila, con devaluación de la moneda, ajuste feroz del gasto público y un salvataje financiero al sistema bancario que el gobierno de Zedillo luego transformó en nueva deuda pública. Los recursos otorgados por el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos para combatir la crisis también profundizaron el control extranjero sobre la economía del país. El gobierno de Zedillo, más que ningún otro, precisamente por la protección que le tuvo que dar Washington y la protección que le tuvo que dar el Fondo Monetario Internacional,
tuvo que apegarse de una manera muy estricta a los dictados de los organismos financieros internacionales. Y que eso llevó a México, y ha llevado a México hasta ahora, a un deterioro muy importante, no solamente en el terreno económico, sino del terreno económico y por consecuencia dentro del ámbito social. Ha habido en estos últimos años un fuerte, grave, trágico empobrecimiento de la sociedad mexicana. Fue un sexenio de desempleo, fue un sexenio de cierre de empresas, fue un sexenio de mucha agitación política y social, y fue un sexenio de reformas a la ley electoral, las de 1997, que permitiera la llegada de Fox a la presidencia de la República. Si llevamos con estos malos conocidos 70 años, no podemos seguir de mal en peor. Ya es hora que los mexicanos conozcamos lo bueno. Nos merecemos un México diferente. En el año 2000, luego de 71 años de gobernar en forma ininterrumpida, el PRI pierde los comicios y Vicente Fox se consagra como el nuevo presidente de los mexicanos, prometiendo combatir la corrupción, la pobreza y el desempleo, y asegurando un crecimiento formidable de la economía. Nacía una nueva esperanza. Sin embargo, a poco de asumir, el presidente Fox ratificó el rumbo económico de sus antecesores y continuó aplicando las políticas del agrado del Fondo Monetario Internacional. Es una continuidad porque el presidente de la alternancia, el presidente Fox, se ha montado sobre el viejo proyecto de país de corte neoliberal, el que se le impuso al Estado mexicano desde el exterior, lo impuso el Fondo Monetario Internacional. Detrás de las exigencias durísimas del Fondo Monetario está la promesa de que esto va a funcionar. Y va a funcionar, ¿pero en qué sentido? Lo que estamos viviendo día a día, cotidianamente, es la existencia de una economía que no crece, de una economía que no produce los empleos que se necesitan y de una concentración de la riqueza que es francamente inaceptable desde el punto de vista moral, pero probablemente no funcionará en el largo plazo. Es el problema que se intentó resolver con la Revolución Mexicana. Se dijo que se iba a resolver, se dieron recetas para resolverlo. Se atenuó y ha vuelto. En 1910, el pueblo mexicano hizo una revolución para combatir la desigualdad, la pobreza, el hambre y acabar con un modelo económico en favor de intereses extranjeros y de las clases dirigentes mexicanas de la época. 100 años más tarde, la economía de México se encuentra bajo el dominio de los grandes grupos financieros internacionales. Si todo fue parte de un plan para apoderarse de las riquezas de México, tal vez nunca lleguemos a saberlo. Quizá una de las evidencias sea la realidad que deben enfrentar cotidianamente muchos mexicanos. La misma realidad que nos dice que ni las recetas del Fondo Monetario Internacional, ni el Tratado de Libre Comercio, ni el Consenso de Washington resolvieron la pobreza, el desempleo, la exclusión de millones de habitantes. Son millones de personas que no tienen para comer, no tienen vivienda, no pueden estudiar, trabajar, tener atención médica, agua potable, automóvil, heladera, teléfono, vacaciones. Son millones de personas que, aunque las voces del poder financiero digan que México está entre las primeras economías del mundo, un día pueden volver a estallar, como en 1910.